Hola jóvenes, ¿cómo están? Procuraré ser breve con esta explicación, cosa que siempre les digo lo mismo y siempre me extiendo. Me disculpo, ¿verdad? Pero a veces las clases, sobre todo genética, es bastante interesante, entonces a veces me inspiro demasiado. Bueno, sin más pues que dar charla, vamos a iniciar. Esta es la segunda parte de la unidad de citogenética para completar lo que son anomalías cromosómicas. Claramente, jóvenes, hay más en estudio, ¿verdad? Que todavía muchas cosas en la medicina no se conocen, que todavía se está evolucionando, por eso se vive actualizando los conocimientos médicos. Entonces, para que ustedes manejen de manera general los más básicos, por eso se los englobé desde la clase pasada y esta para que ustedes tengan ese conocimiento. Entonces vamos a iniciar con el síndrome de Klinefelter, que ya lo habíamos revisado en la clase anterior, en relación a la afectación que existe. Cuando yo les decía Klinefelter prácticamente afecta solo al sexo masculino, esto es una trisomía, es decir, que esta persona nace con un cromosoma de más. Específicamente, como afecta al varón, por lo tanto podemos decir que es el varón que presenta en su cariotipo en el último par sexual, tiene la X y tiene la Y, pero simplemente pues nace con otra alteración en la cual me está dejando a este paciente con la característica clásica del síndrome. Entonces, aquí les puse las características fenotípicas más comunes de este síndrome, que prácticamente pues ellos nacen con una X de más. Es decir, que en lugar de tener solamente la XY que caracteriza al varón, ellos pueden tener una X accesoria, por lo tanto pueden tener características femeninas. Ahí les puse, tienen alteraciones como proporciones corporales anormales, pueden tener piernas muy largas, el tronco demasiado corto, hombros iguales al tamaño de la cadera, es decir, que son bastante equilibrados en relación a la amplitud que tiene la pelvis. Pueden tener agrandamiento de las mamas, que en el caso, ¿verdad?, se conoce término médico como ginecomastia. La ginecomastia es el desarrollo de las mamas, que aplica este término únicamente para los hombres. No existe el término ginecomastia en mujeres porque ya se sabe que la mujer tiene desarrollo mamario. Entonces, en el caso del varón, sí se deja como término de ginecomastia. Pueden tener alteraciones de fertilidad precisamente porque tienen influencias hormonales de las mujeres. Entonces tienen alteración para esto, para la infertilidad, problemas sexuales como la impotencia sexual, dado por la presencia de estrógenos en mayor cantidad que un varón normal. Pueden tener el vello púbico, el vello axilar y el facial de menor cantidad a la estimada en relación a los hombres que no tienen esta alteración. Entonces, por ejemplo, sabemos que los varones de naturaleza tienen mayor cantidad de vellos. En este caso, al tener influencias de mujer, tienen vello demasiado fino o casi nulo en área axilar, en lo que es la barbilla y en lo que es la distribución del vello púbico. Los testículos suelen ser pequeños y firmes, es lo que nosotros conocemos, lo que es criptorquidia, es decir, que son testículos muy pequeños de tamaño o de poco desarrollo. Estatura pueden tenerla alta. Acuérdense de que ellos son hombres, pero claramente pues tienen influencias femeninas, así que también tienen características masculinas, no son 100% femeninos. Pueden mantener la estatura alta y el tamaño del pene es prácticamente pequeño o reducido en relación a un varón que no tiene la afectación. Aquí les dejé en esta imagen, me gustó porque está pues completo en relación a la distribución del vello, inclusive es como en el caso de las mujeres, distribución triangular, atrofia testicular y atrofia de pene, que indica que tienen poco desarrollo.
pueden tener alteraciones de osteoporosis, pueden tener desarrollo mamario, aquí lo tienen, el desarrollo mamario, llamado ginecomastia, tienen tendencia a perder el vello, a pobreza en lo que es el vello de la barba, pueden tener concentración del frontal un poco más sobresaliente de lo normal, pueden tener alta estatura. Entonces, prácticamente, pues nosotros acá tenemos estas alteraciones fenotípicas o características de este síndrome. Algunos de ellos pueden tener un IQ o lo que es la inteligencia o el índice de coeficiente intelectual reducido o medio. Entonces, ahí tienen esas características básicas y en el cariotipo, observen ahí, Klinefelter tiene todos sus cromosomas somáticos sin ninguna alteración del 1 al 22. El problema está en el cromosoma número 23. Número 23 que es claro que nosotros observamos el XY que lo caracteriza como varón, pero se observa en la X anexa o accesoria que me está generando toda la sintomatología de este paciente. Tenemos también el síndrome de supermujer, que es el famoso síndrome triple X, es decir, que este síndrome afecta solamente a las mujeres, no afecta a los hombres y encontramos en este caso, ¿verdad?, las niñas que tienen problemas de aprendizaje, retraso en el lenguaje, o sea que tal vez pueden hablar más lento de lo normal. Cuando digo más lento de lo normal, no es a la velocidad de la articulación de la palabra, sino meramente eh, a personitas que tienen alteración para poder conversar. Es decir, normalmente nosotros esperamos, los niños hablan entre los 8, los 12 meses más o menos que dicen las primeras palabras, bastante claras, pero estas niñas pueden llegar a los 5 años sin hablar. Entonces, a eso se refiere el retraso en el lenguaje. No es a la disminución de la velocidad del habla, sino a la capacidad de expresarse. Pueden tener atraso del desenvolvimiento, es decir, del desenvolvimiento o desarrollo, tanto motor, es decir, para caminar. No esperemos que estas niñas caminen antes del año de edad. Estas niñas pueden venir aprendiendo a caminar hasta los 2 años y medio, 3 años, por lo tanto eso implica un retraso motor. Pueden tener alteraciones de hipotonía, que la hipotonía es disminución del tono muscular. Pueden tener alteraciones de dificultad del comportamiento también, es decir, que no tienen la capacidad de tener un comportamiento adecuado o simplemente son comportamientos atípicos, es decir, que pueden hacer un comportamiento fuera de lugar para la edad que tengan. Son cosas que hay que valorar siempre en el comportamiento psicológico de los niños por edad. Podemos tener en este caso niñas que tienen problemas psicológicos como el déficit de atención, trastornos de estado de ánimo, el cual puede incluir lo que es la ansiedad, lo que es la depresión. A tan temprana edad no es normal encontrar niñas con depresión, que de repente se observe esta niña callada, retraída, con retraso motor, con hipotonía que no se sostiene por sí misma y se cae a cada rato, trastornos de adaptación social que implica siempre, ¿verdad?, niñas aisladas, pueden tener su cuerpo un poco más largo o de mayor longitud, la cabeza pequeña, casi siempre su cabeza pequeña, conocida como microcefalia, se da por la falta de desarrollo de la masa encefálica. Así que pueden tener retraso motor, que implica también el retraso de lenguaje, problemas de aprendizaje, problemas motores. Pueden tener anomalías geniturinarias, como por ejemplo pueden nacer con un riñón o pueden nacer con alteraciones renales propiamente dichas, como insuficiencias renales. Pueden tener falla ovárica prematura, es decir, que los ovarios fallan a temprana edad. Esto puede relacionarse con falta de desarrollo en la pubertad, es decir, que estas niñas no van a menstruar en el tiempo que les corresponde, pueden retrasarse hasta los 18, inclusive a los 20 años, y pueden tener menopausias
tempranas, es decir, que pueden tener su vida reproductiva, si acaso la pueden tener, porque no todos los casos implica infertilidad, pero el 95% sí, 95% sí son infértiles. Entonces pueden tener menopausias avanzadas, menopausias prematuras, lo cual también imposibilita la capacidad de reproducción de estas niñas. Aquí tienen ustedes el cariotipo. Observamos claramente la presencia en el último par sexual, las 3X, que me está caracterizando a este síndrome. Tenemos el síndrome del supermacho, que esto es lo contrario al de la superhembra. Este síndrome afecta únicamente a los varones. Aquí encontramos la típica XY que me caracteriza al varón, pero encontramos una Y de más. Entonces, esta también es otra trisomía en la cual encontramos 47 cromosomas, siendo el par sexual afectado con una Y de más. Miren qué sencillo y qué interesante que una sola porción de cromosoma que esté por error que nos puede generar este tipo de síndromes, tanto el Turner, tanto el Klinefelter. Bueno, el Turner es una monosomía, pero de igual forma que les quiero decir que un mínimo error nos puede generar estos síndromes, como lo habíamos visto en la clase pasada, el síndrome de Down, el síndrome de Patau, el síndrome de Edwards, y todos los que están acá también. Entonces, en este caso, el supermacho tiene mayor estatura de lo promedio, es decir, que son personas altas, más altas de lo normal, pueden llegar a medir arriba de 1,80, casi 2 metros, escasos de tono muscular, son muy delgados, por lo cual tienen alteraciones de hipotonía, que es disminución del tono muscular. Entonces, son altos y son delgados, pueden tener debilidad de estas mismas, los cuales se pueden caer también constantemente, sobre todo cuando están pequeños, van a tener retraso de caminar o retraso de la marcha, precisamente por la misma hipotonía. Pueden tener dedos curvos y de color rosado, lo que nosotros conocemos en medicina como clinodactilia. Clino pues, hace referencia a la parte de la curvatura y dactilia dedos, son dedos curvos y generalmente de tonalidad rosada. Pueden tener una condición conocida como hipertelorismo, lo podemos observar muy evidente en este paciente. El hipertelorismo, muchachos, ellos tienen el puente nasal más estrecho y más separación de los ojos. Entonces, eso es ojos muy separados, característico del síndrome de supermacho. Pueden tener acné quístico durante toda la adolescencia, que es el acné que prácticamente pues, es muy, como les explico, es muy seboso. No es una dermatitis seborreica como tal, sino de que forma quistes, es decir, aquellos granos no son barritos, son granos, por eso se conoce como acné quístico, el cual es más severo que el acné de la adolescencia del varón. Entonces, aquí tienen ustedes en esta imagen, encontramos en la primera, ¿verdad?, lo que son la clinodactilia, los dedos curvos evidentes y podemos observar como que fueran nódulos patológicos, ¿verdad?, del paciente, como por ejemplo en artritis reumatoidea, observamos las manos muy parecidas, pero esto es característico de este síndrome y observamos la coloración también de los nudillos como rosadas. Aquí tienen ustedes el hipertelorismo, esto es lo normal. En el caso del hipertelorismo encontramos los ojos demasiado separados y encontramos mayor amplitud de espacio de la nariz. Aquí tienen ustedes el hipertelorismo, observen la nariz del niño. En este caso acá encontramos, esta parte no está alterada, pero aquí sí encontramos mayor anchura del puente nasal. Entonces aquí tienen el cariotipo. ¿Cómo se puede observar? Que en este caso pues tenemos la típica XY que caracteriza al varón con una Y de más. Entonces ahí tienen, vamos a hablar de Turner. El síndrome de Turner pues no es una trisomía, esto es categorizado como una monosomía. ¿Qué significa monosomía? Recuerden que esto implica que la persona tiene nada más un cromosoma menos. Por lo tanto, no cuenta con los 46 en total. No cuenta con los 23 pares, cuenta con 22 pares y uno de más, haciendo prácticamente 45 en total. Entonces, en este caso, es una persona que nace con una sola X. No tiene Y y no tiene otra X.
pero afecta únicamente a las mujeres, porque el Turner, esa X, se los digo, la X generalmente averiada, entre comillas, la heredan directamente de la mamá. Entonces aquí tienen ustedes, ahí les puse síndrome de Turner, 45X o monosomía 45 se conoce. La estatura de estas niñas es corta. No esperemos que el Turner nos dé niñas con altura alta o altura, valga la redundancia, ¿verdad? Estatura alta. El cuello es ancho, es corto. Precisamente tienen esa característica porque tienen un pliegue de más de piel, que lo vamos a revisar en la imagen. También estas niñas pueden tener hipertelorismo, pueden tener alteraciones de malformaciones del tórax, que puede ser un tórax plano y un tórax ancho, como logramos ver en la imagen de la niña. Miren, muchachos, generalmente el Turner es una característica de aquellas mujeres que prácticamente pues son niñas. No tienen un desarrollo femenino integral o pleno. Realmente pues no pasan de estaturas arriba de 1,50. A veces hay Turner de 1,30, muy bajas, tal vez tienen la altura de una niña de 10 años, 12 años, el cuerpo de una niña. Generalmente estas niñas pues son infértiles precisamente porque tienen disminución del desarrollo ovárico, del desarrollo glandular de las mamas. Entonces, aquí tienen ustedes, ahí les puse mamas separadas, mamas bajas, característica de las niñas. Pueden tener la condición del pterygium coli, que es lo que les estaba diciendo, el pliegue de piel. Generalmente eso se observa desde nacimiento, muchachos. Pueden tener sus órganos reproductores con poco desarrollo, o pueden ser meramente pues pequeños. Me refiero a los órganos reproductores tanto internos como externos, es decir, el útero más pequeño de lo normal, los ovarios en dimensiones de niñas, no desarrollan totalmente, no tienen la capacidad para tener hijos, precisamente por la falta de desarrollo que se espera. Pueden tener alteraciones de la columna como la escoliosis. Las escoliosis son desviaciones de la curvatura de la columna. Pueden tener problemas de infertilidad dado por el hipodesarrollo o el pobre desarrollo de los órganos reproductores. Casi siempre estas niñas tienen mayor tendencia a engordar, precisamente porque tienen mayor resistencia a la insulina. Y al tener mayor resistencia a la insulina, tienen la tendencia también de tener en algún futuro diabetes. De igual forma, alteraciones tiroideas como el hipotiroidismo, que también causa obesidad, dado por las mismas alteraciones hormonales que esta personita presenta. Pueden tener alteraciones de amenorreas, que la amenorrea es la falta o ausencia de la menstruación. Por lo tanto, esto se da por el poco desarrollo de los ovarios. No vamos a observar en ellas un ciclo menstrual normal, que hay desarrollo de los cuerpos lúteos y todo eso, los picos hormonales, todo eso en ella está nulo, son como niñas. Pueden tener alteraciones de linfaedemas, que prácticamente los linfedemas pues son inflamaciones de los ganglios o inflamaciones del sistema linfático, que pueden causar retenciones de líquidos tanto en las manos como en los pies, en los tobillos, en las piernas, y eso es característico pues de su mismo daño de los ganglios linfáticos. Pueden tener alteraciones de distrofia de las uñas, que prácticamente pues la distrofia de las uñas es la falta de desarrollo de esta misma, de este tejido. Aquí tienen ustedes en esta imagen caracterizado, ¿verdad? En dibujo y en foto, la niña allá abajo pueden observar, es evidente el cuello amplio, el cuello corto, evidente el tronco también, evidente que su carita nos puede decir que tiene tal vez una edad mayor y tiene el cuerpo de una niña tal vez de unos 5 o 7 años. Entonces aquí tienen ustedes la implantación baja del cabello, la cara como de esfinge, pueden tener la boca de carpa o un poco caída, el cuello
ancho y corto, el tórax ancho con las mamas pues hipoplásicas o mamas separadas y planas, ausencia de caracteres sexuales secundarios, pueden tener alteraciones gonadales, como les estaba diciendo, el poco desarrollo de los ovarios, el poco desarrollo del útero, amenorreas, que es la falta de ausencia de la menstruación, o la ausencia o falta de la menstruación, corrijo ahí. Pueden tener acortamientos de los metacarpianos, que prácticamente pues esto es un acortamiento de los dedos. Pueden tener lunares, que eso se conocen como nevus pigmentados en los muslos y en las piernas. Pueden tener las alteraciones de los linfedemas, que es lo que les estaba diciendo, los que se recargan y que prácticamente pues retienen líquidos, y las uñas que son hiperconvexas, es decir, que son un poco hacia adentro y que pueden tener atrofias o displasias. Aquí tienen ustedes en esta imagen el característico cuello amplio, cuello ancho. Observemos también la implantación del cabello bastante baja en el caso posterior o la vista posterior de esta imagen, la implantación del cabello un poco más baja de la normal. Encontramos, aquí están los pliegues, miren los pliegues que hacen que el cuello se observe de esta manera. Esto se puede operar, muchachos. Eso depende también de la severidad de los pliegues. Podemos encontrar la carita de la niña, pues prácticamente nos indicaría una edad madura, pero realmente pues son unas niñas. Observen el tronco, prácticamente pues el tórax plano, el tórax con cero o nula desarrollo mamario, característico de estas niñas con el síndrome de Turner. Aquí tienen ustedes en esta imagen detrás de la oreja cómo se observa el pliegue o lo que nosotros conocemos como pterygium colli. El pterygium colli es ese pliegue que pueden ustedes observar, pareciera como un tendón, parece mucho a este, pero realmente no es un tendón, es un anexo de piel. Observen que tiene vellos también, precisamente por la baja implantación del cabello que pueden tener. Esto se puede operar, como les digo, y esto puede disimular el cuello ancho. Esto nosotros lo observamos desde el nacimiento, por eso aquí les puse la imagen de una bebé, de una recién nacida, y se puede observar inclusive la malformación de la orejita. Miren cómo se forman ellas, cómo se ven, y cómo se observa el pliegue del pterygium colli. Entonces, aquí en esta imagen pueden ustedes observar, se las puse para que vean la escoliosis, que la escoliosis es la deformidad de la columna. Esto no tiene por qué venir de esta manera. Aquí si hacemos la radiografía, aquí se observa como estoy pasando el cursor ahorita. Observen en esta imagen, la misma escoliosis hace de que se vea un hombro más alto que el otro. Entonces aquí tenemos el típico cuello grueso. Encontramos aquí también, miren los pliegues en este caso, para que ustedes lo vayan aprendiendo a identificar. Y los troncos, ¿verdad? Que sabemos, ¿verdad? El hipo o el poco desarrollo mamario que tienen estas niñas. Entonces, aquí les puse en esta imagen el linfedema, para que ustedes vean el linfedema, cómo se observa, cómo hacen la retención, el daño dado porque se inflaman estos ganglios, que prácticamente los vasos y los ganglios linfáticos nos ayudan a drenar esa cantidad de líquidos que se pueden reabsorber. Entonces, en este caso, estas tuberías están un poco estancadas y esto puede permitir que la niña haga este tipo de cuadro clínico, inflamación de los pies, de los deditos. Observen qué tan inflamados se observan esos dedos. Hay tratamientos, claro, para tratar de mejorar el linfedema, pero prácticamente tienen alterado el sistema. Y observen las uñas, que son completamente pues de poco desarrollo y se observan hacia adentro. Miren, son chiquitas hacia adentro y a veces nacen sin uñas totalmente, para que pues ahí ustedes vayan aprendiendo a identificar este síndrome. Aquí observamos el cariotipo característico. Del 1 al 22 no tienen ninguna alteración, y observamos en el último par sexual, también se conoce como síndrome de Turner 45X0, que sabemos que la X solamente es una y no hay más nada.
Entonces ahí lo tienen para que ustedes pues vayan aprendiendo esa parte. Y esta imagen que la dejé de manera comparativa entre el Turner, que es el síndrome de 45 o monosomía X, y el Klinefelter afectando a los varones XY con una X de más, para que ahí ustedes vean, ¿verdad? Esta comparación y ustedes recuerden nada más mujeres XX, varones XY. Ya cuando tenemos o ausencia o exceso de un cromosoma nos puede generar estos síndromes, recordando que Turner solamente afecta a mujer, Klinefelter afecta a varón, la mujer triple X o supermujer solamente a las mujeres y el síndrome de supermacho solamente a los varones. Son característicos, muchachos, no afectan viceversa. Y tienen en esta última clasificación las anomalías autosómicas y estructurales. Recuerden que las anteriores eran alteraciones numéricas que podían directamente pues afectar la cantidad de cromosomas, sean monosomías o trisomías. En este caso aquí lo que encontramos es alteración de la morfología estructural de los cromosomas y que generalmente nos puede afectar más la parte de la estructura y la parte de que nosotros podemos sufrir de lecciones. Estas son las más comunes. Les digo, ahí les puse la definición, son alteraciones en el número de cromosomas no sexuales. Recuerden que autosómicos hablamos de los mismos somáticos y que las alteraciones estará directamente relacionado en la estructura cromosómica. Tienen el síndrome de maullido de gato o el síndrome también conocido como Cri-du-Chat, que prácticamente pues es una delección de cromosoma número 5. Es decir, que en el cromosoma número 5 aquí esto no afecta las partes sexuales. O sea que aquí, en este caso, en esta imagen, esta niña que les puse ahí, ella tiene este síndrome y esto puede afectar tanto a varones como a mujeres. Ella tiene normal su XX. Si fuera un varoncito afectado, tendría su cromosoma sexual normal, el XY. Todos normales, la afectación está en el cromosoma número 5. ¿Cómo se ve afectado el cromosoma número 5? Con una delección, es decir, con pérdida de material genético. Con ese mínimo error, muchachos, ya se genera este síndrome, que generalmente este síndrome puede ser de condición leve, moderada a severa y se conoce como síndrome de maullido de gato porque cuando son bebés y cuando emiten el llanto, asemejan el llanto de un gato. Entonces, por eso la persona que lo estudió decidió dejarlo como síndrome de maullido de gato por la similitud fonética del llanto del humano con esta alteración comparada con un gato. Y tienen el síndrome de Prader-Willi, que es una delección también, es decir, que hay una pérdida de material genético, específicamente en el cromosoma número 15. Afecta tanto a varones como a mujeres. Morfológicamente los conocemos como niños súper obesos o niños que tienen alto nivel de compulsión a la comida. No es culpa de ellos, es un error genético. Vamos a revisar el síndrome de maullido de gato. Este síndrome, pues les digo, es bastante raro. Cuando digo bastante raro, lo bueno es de que no tiene tanta prevalencia en los casos. Así que eso es una buena noticia. Es muy raro y puede tener alteraciones de retraso intrauterino, o sea que desde el momento en que está en formación embrionaria, la mamá puede tener un embarazo, desarrollarlo normal, pero es un niño que casi no va a crecer mucho. Entonces, para eso son los controles prenatales también y los ultrasonidos que nos ayudan a determinar el crecimiento intrauterino. Pueden tener un crecimiento lento, pueden tener el cuello corto, muy parecido como en el caso de Turner, un cuello corto ordinario. Pueden tener alteraciones como en el Turner también de escoliosis o deformidad de desviación de la columna. Pueden tener bajo tono muscular, conocido como las hipotonías. Pueden tener fracturas espontáneas de los huesos o fragilidad ósea, así que estos niños, por ejemplo, no es un caso de osteogénesis imperfecta,
porque en esos casos se quiebran fácilmente los niños, pero si por ejemplo se suben a un árbol, normalmente un niño entre los 6 y 7 años, que son muy traviesos, pueden subirse a los árboles, se caen y se quiebran. Ahora estos niños pueden tener fracturas directamente de caídas desde la altura de su propio cuerpo. Es decir, que no hay necesidad de que se suban a un árbol para experimentar una fractura. Simplemente pueden hacerlo por su misma debilidad que pueden tener de su tejido óseo. Entonces, eso es algo muy importante que valorar. Pueden tener hernias inguinales tanto varones como mujeres. Pueden tener la hiperlaxitud ligamentaria, que prácticamente pues la hiperlaxitud es el exceso de colágena que pueden tener en las manos, así que pueden tener cierto grado de alteración, como por ejemplo mucha elasticidad. No es una condición de contorsionismo puro, pero sí pueden tener una condición de mayor flexibilidad de articulaciones, sobre todo en las manos. Entonces, a eso se refiere la hiperlaxitud ligamentaria. Tienen también otras alteraciones, como por ejemplo osificación anormal, es decir, que los huesos no se solidifican normalmente. Pueden tener también alteraciones de miopía o atrofia óptica, es decir, que no ven bien o pueden tener esas alteraciones de miopía, que prácticamente pues, es una alteración de la refracción visual. Pueden tener alteraciones también como por ejemplo las manos pequeñas de tamaño. Pueden tener alteraciones como los pies planos, discapacidad intelectual, que esta puede ser severa inclusive. Entonces ahí tienen ustedes que prácticamente pues es un síndrome aparte de raro, bastante interesante, también bastante devastador. Son niños que obviamente van a tener una alteración en su crecimiento, no es algo normal, no es algo que pueda valorarse y que pueda tener un tratamiento con pastillas que puedan disminuir el riesgo de fractura, disminuir el riesgo de todas estas cosas. Sí, hay tratamientos y se pueden tratar de controlar según los casos, muchachos, porque obviamente pues hay casos en los cuales no podemos nosotros controlar tantas anomalías. Entonces, otra de las alteraciones que pueden presentar la raíz de la nariz generalmente pues está hundida. Prácticamente encontramos que también aparte de que puede estar como invertida, puede también experimentar la personita anchura del puente nasal. También encontramos un solo pliegue en la palma de la mano, como en el caso del Down, bastante marcado. Podemos encontrar un pulgar aducido hacia el interior. El desarrollo puede ser anormal en la glotis, es decir, por eso esta es la condición por la cual ellos hacen el maullido de gato, porque la glotis, que es un cartílago, prácticamente pues está mal formado. Entonces, en el caso de la glotis y la laringe pueden tener esa pequeña anomalía y esto tiene como consecuencia en el caso de los bebés que el llanto se asemeje al del gato. Tenemos también que los oídos externos pueden tener pliegues anormales o incompletos o mal formados también. Encontramos el labio y paladar hendido, las dos cosas. Encontramos mala oclusión dental, o sea que no pueden cerrar bien la boca porque tienen el arco dentario más marcado de lo normal. Inclusive, muchachos, dentro de la misma caracterización de la dentadura de estos niños, asemejan una dentadura similar a la de un gato. Entonces, por eso ha quedado con este síndrome con esa característica. Pueden tener alteraciones de hipogenitalismo, es decir, que tienen poco desarrollo genital, ausencia del vaso y de los riñones. O sea, en el caso de que un niño no tenga los riñones, muchachos, eso es incompatible con la vida, a menos que se haga trasplante renal y que todo pues salga bien. Hay personas que pueden nacer con un solo riñón, en este caso, ¿verdad?, de esta condición, y pueden llevar una vida bastante normal, pero con muchos cuidados. Pueden tener alteraciones de luxación congénita de las caderas o pueden nacer con la cadera luxada precisamente por el déficit de osificación y el déficit de hiperlaxitud.
que es lo mismo que consiguen más adelante. Pueden tener alteraciones de los metacarpianos y los metatarsianos pequeños, es decir, a nivel de manos y pies, pueden ser un poco más pequeños de lo normal. Pueden tener laxitud ligamentaria, malformaciones gastrointestinales, pueden tener encarecimiento, ahí lo corrigen por favor, encarecimiento de prematurez, o sea que son pequeños de tamaño, pueden tener atrofia cerebral o poco desarrollo del cerebro, inclusive alteraciones de hidrocefalia o cantidad de agua en el cerebro. Aquí tienen la típica característica dentadura de estos niños. El arco pues prácticamente asemeja junto con esos caninos bastante puntiagudos, los colmillos también, hacen bastante similitud con la dentadura de gato, inclusive la manera en cómo pueden hacer la oclusión o la cerrada, la mordida, igualmente podemos observarla en esta imagen. Miren cómo se observa el arco, precisamente porque esto está mal formado. Igual aquí lo observamos bien marcado. Inclusive muchos de ellos pueden tener alteraciones ya en etapas, pues en etapas más adultas, pueden tener alteraciones de que puedan causarse lesiones a sí mismos por esos dientes puntiagudos. Y aquí pueden ustedes observar el cariotipo característico en el cromosoma número 5, que es el único que está afectado. Aquí ustedes tienen del 1 al 22, todos normales, excepto el par número 5, en la cual aquí se perdió una pequeña porción de material genético y causó todas esas alteraciones. Aquí tienen ustedes que puede ser mujer o varón. Así que si yo les pregunto, ¿el síndrome de maullido de gato afecta solo a niñas o solo a niños? Ya ustedes pues aquí saben de que puede afectar a ambos sexos. No solamente afecta determinadamente un solo género. Y vamos a cerrar con el síndrome de Prader-Willis. Es un trastorno pues no es poco común. De hecho, pues sí hay sus casos bastante en incidencia, más que en comparación con el maullido de gato. Este síndrome pues tiene poco tono muscular, en la cual pues el pacientito observamos que no tiene un buen desarrollo de músculo, sino que lo que más desarrolla es tejido grasa. Tiene rasgos faciales que lo caracterizan, ¿verdad?, de este síndrome. Tienen el reflejo de la succión deficiente cuando son niños, o sea que no succionan muy bien. Tienen capacidad de respuesta generalmente deficiente, ustedes le hablan y no te entienden muy bien, pueden tener alteraciones de desarrollo psicomotor o pobre desarrollo psicomotor, pueden tener alteraciones de los genitales subdesarrollados o que casi no se desarrollan, precisamente por la excesiva masa muscular, la excesiva masa de grasa. Pueden tener casi siempre, por eso ellos engordan, porque tienen alteraciones de antojo de alimento descontrolado o compulsivo. Pueden tener crecimiento y desarrollo físico deficiente, claramente, ¿verdad? No se alimentan muy bien, solamente buscan alimentos ricos en grasa, ricos en carbohidratos, en excesivas calorías, que obviamente pues le generan esta morfología de su cuerpo. Tienen retraso motor, claramente dado por la deficiencia mental o disminución del coeficiente intelectual, y pueden tener alteraciones de trastornos del sueño, lo cual esto es parte de la misma compulsión por comer. Aquí les dejé en esta imagen, me gustó porque está bien característico. La incapacidad intelectual es lo mismo que les estaba diciendo, pero esta puede variar de leve a moderada. Este síndrome se produce al igual que el anterior por una delección, es decir, que disminuye cantidad de material genético específicamente para este síndrome, afecta el cromosoma número 15. Pueden tener desarrollo físico deficiente, antojo constante por alimentos, órganos sexuales muy poco desarrollados, lo mismo que les estaba diciendo en la parte anterior, trastornos del sueño y desarrollo pobre de la parte motora. Características del rostro: pueden tener un puente nasal estrecho, este es lo contrario, es decir, que tienen una nariz un poco más fina. Pueden tener alteraciones de estrabismo. El estrabismo es lo que nosotros conocemos con el nombre vulgar de visco. No me gusta decirlo, ¿verdad? Pero ese es el término para que ustedes me puedan comprender. Suelen ser un poco viscos. Pueden tener alteraciones de la comisura labial hacia abajo o la boca un poco caída. Eso es característico de la carita de estos niños, más el cuerpo, ¿verdad?
La frente puede ser estrecha, obviamente precisamente por la disminución del desarrollo del desarrollo cerebral que nos está causando la disminución del desarrollo psicomotor. Los ojos pueden ser almendrados, es decir, algo grande de tamaño, y pueden tener el labio superior delgado, es decir, que prácticamente pues tienen ellos esta característica como habíamos visto en el varón. Tenemos la nariz un poco más delgada, tenemos el labio superior delgado, la parte de la comisura labial caída, encontramos la morfología de la obesidad, encontramos la disminución del desarrollo de los músculos, o sea que ellos tienen más tejido graso que músculo. Igualmente estos niños tienen tendencia a diabetes por la misma disminución por el mismo aumento de la resistencia a la insulina, y también pueden tener alteraciones de hipotiroidismo, que también puede conllevar a mayor grado de obesidad. Entonces, prácticamente, pues ahí nosotros finalizamos. Estos son los síndromes más básicos, chicos. Como les digo, hay más, pero estos son los de mayor interés. Entonces, con esto finalizamos. Me voy despidiendo de ustedes. Saludos a todos y bendiciones.